Hoy en Playoffs al Día hablamos de cómo Minnesota apabulló al equipo de Golden State y cómo por momentos en el segundo y tercer cuarto la vibra que emanaba de la banca de Golden State no era exactamente la mejor. De alguna manera pudieron maquillar un poquito el resultado, pero fue un dominio total de Minnesota. ¿Qué propuso Minnesota? ¿Por qué no estaba listo el equipo de Golden State? ¿Qué le pasa a Jimmy Butler? Todo analizado en detalle en Playoffs al Día en ritmo. Pero comencemos con este partido de Minnesota y Golden State. Golden State sabía que no iba a jugar Steph Curry. Eso lo sabía todo el mundo. Pensaba Golden State que con el triunfo que tuvo en el partido previo, en el cual dejó en 88 puntos a Minnesota, bueno, pues el que se fue no hace falta el que vendrá, como dice la canción, pero no fue así, obviamente. Y Minnesota en particular, Marcelo, vino por sus fueros. ¿Qué viste de Minnesota en este partido que no viste en el previo? Bueno, en principio que acertó el triple, que no había sucedido en el primer partido. Y después la diferencia entre talentos de un equipo y otro a favor de Minnesota. Y yo entiendo que sin palomas no hay mago. Y entonces Steve Kerr mucho no pudo hacer. Intentó con una formación de entrada con Quentin Potts, que duró poco, 3 minutos. Y después un poco se fue como a los primeros partidos de temporada regular con una rotación muy larga que llegó a ser antes de finalizado el primer tiempo por 14 jugadores, ¿no? Y estaba en la búsqueda, estaba buscando a ver de qué manera podía por un lado detener esa sangría desde el comienzo del partido y viendo con qué formación podía defender mejor. Utilizó, bueno, varias y diferentes maneras de zona, especialmente en el primer y segundo cuarto. No sé por cuántas posesiones realmente, tal vez Pablo lo tenga ese dato, pero bueno, hubo una reacción como un manotazo de ahogado, como decimos aquí, en el tercer cuarto, que llegó a ponerse a 7 puntos, pero rápidamente eso fue anulado por los aciertos otra vez del triple o de Alexander Walker, y Vincenzo y alguno más. Ya otra vez con Anthony Edwards en cancha, después de que tuvo ese golpe en la parte baja de la pierna izquierda, y sin Rudy Gobert, ¿no? Con una formación baja. Dice, Chris Finch dijo, bueno, nos mostramos mucho más auténticos. Yo igualmente, por momentos, veía a Minnesota bastante cautelosos, como que interiormente decían, bueno, no podemos perder hoy sin Curry en el equipo rival. Y bueno, y hasta que no tuvieron bien atado el triunfo, no se fue de sus mejores jugadores. Pablo, yo vi en un momento en el partido, Marcelo menciona que Curry intentó cosas, y es verdad que intentó cosas porque todos los 14 jugadores disponibles, excepto Curry, que era el 15º que estaba afuera, jugaron. O sea, todo el mundo jugó. Pero hubo un momento, no sé si fue en el primer cuarto o el segundo cuarto, creo que fue a fines del primero o principios del segundo, en que perdiendo por 18, o sea, perdiendo ya abiertamente, se le notaba un desgano, no solamente al equipo, a los jugadores en cancha, pero al cuerpo técnico, como que, ¿qué se puede hacer hoy? ¿Qué se puede hacer hoy? Yo me imagino que esa es una reacción totalmente humana, lo natural, lo instintivo. No es mi día hoy, y eso ha pasado, pero por otro lado, te están pagando para pelear contra eso. O sea, para mí el contraste que se vio anoche entre Golden State, por ejemplo, y los Knicks fue tremendo. ¿Cómo viste esa parte, ese aspecto, donde parecía que es verdad que estaba intentando cositas, nada le funcionaba, pero que en realidad hubo un momento diciendo, bueno, hicimos lo que pudo, y fue temprano en la primera mitad? ¿Cómo lo viste? Sí, Álvaro. De arranque en el partido, Minnesota estableció condiciones. Golden State, como en la placa que mostrabas hace un ratito, todo el partido perdiendo. Steve Kerr, como bien decía Marcelo, utilizó, bueno, iban 7 minutos del primer cuarto y ya el quinteto titular había cambiado, estaba fuera de la cancha.
cosa muy poco común en cualquier equipo, no solamente de la NBA. Y de hecho fue un 5 contra 5, o sea, quitó los 5 titulares y insertó 5 nuevos. Totalmente inusual en cualquier equipo profesional que se den este tipo de situaciones. Me parece que hubo varios jugadores que tuvieron la oportunidad y no respondieron. Algunos sí, como Kuminga y Jackson Davis. Pero yendo a lo particular que me preguntabas, Álvaro, mitad del tercer cuarto hubo una reacción de Golden State y se llegó a poner hasta 7 puntos de desventaja. Fue el mejor momento de Golden State. Me parece que Steve Kerr en todo momento trató de, con timeouts enseguida, de cortar las rachas de Minnesota. Lo marcó Marcelo, trató de ir a zona, trató de ir a hombre, probó con distintas formaciones. Llegaron a pelear en un momento del partido, pero la sensación fue en que en todo momento Minnesota lo tenía controlado y que la reacción de Golden State no iba a ser suficiente. Que necesita pelearlo más, como decía que lo hacen, por ejemplo, los Knicks, o como hizo Denver en el primer partido en su primer partido de playoff, o como hizo Indiana en Cleveland. Sí, sin duda, porque si no, no le va a alcanzar. Ahora, ¿para eso necesita jugar con 13 o 14 jugadores? No sé, me parece que no sé si ahí va a estar la respuesta, sino usar más minutos a los jugadores más importantes, como son Green, Butler, Hill, etc. Marcelo, hubo un incidente, por supuesto, con Draymond Green. La frustración de que Draymond empezaba con su propio equipo. El hecho de que colocaran la zona era una situación muy sencilla. El perímetro estaba abierto. Buddy Hield no marcaba ni frenaba a nadie, ni a su honra. Y por lo tanto, por ahí entraba todo el mundo y provocaba situaciones donde la rotación no venía. Era algo verdaderamente notable. Es como si, bueno, el error fue de Buddy, lo siento. No es problema mío, no es problema tuyo meterte ahí. Y entraban y penetraban a mansalva sin mucha oposición, y si no, tiraban al aro, descargaban afuera y estaban moviendo el balón muy bien los de Minnesota. Draymond Green se frustra y da un codazo durísimo después de una falta que le comete, creo que fue Naz Reid. A mí me sorprendió que ahí no hubo falta flagrante, porque fue exactamente eso, un golpe totalmente innecesario y un golpe excesivo prácticamente. Y de haberlo expulsado por una flagrante 2, llegaba al punto de suspensión Draymond Green. Como le quedaban 3 puntos de faltas técnicas, Tony Brothers, viejo zorro que es, dice, no, la falta de Reid dio por fin la jugada, el golpe siguiente no fue dentro del término del juego de básquet, por lo tanto no fue una falta flagrante, a eso lo vamos a llamar una falta técnica. Y así resolvió el problema. Lo tuvieron que sacar del partido, lo enviaron al otro lado de la banca, por poco lo envían al vestidor para que se calmase, le tomó mucho tiempo. ¿Cómo viste todo ese incidente con Draymond Green? Draymond Green juega mucho mejor cuando no se prenden ese tipo de cosas. Y lo demostró en el último juego ante Houston. No entiendo cómo un jugador de su edad y con tanta experiencia es aceptado así también por sus compañeros con esas bravuconadas y esos excesos muy por fuera del reglamento. En alguna época, años 70, 80, ese tipo de cuestiones se usaban como para hacer un corte en el partido, me están pasando por arriba, bueno, a ver si con esto logro una reacción de mis compañeros, le bajo la producción al rival, me pongo ya los árbitros, bueno, le estoy marcando por dónde va la cosa y no entiendo por qué Draymond Green sigue haciendo esto, pero todo tiene un origen en relación a lo que vos comentabas y al partido de ayer, más allá de esto. Hoy por hoy, 18 puntos de ventaja no es una gran diferencia, y sino que se lo pregunten a Boston. Ahora, ¿por qué a nosotros nos parecía que era irremontable esa diferencia? Pienso, por un lado, no estaba Stephen Curry. Minnesota tiene piernas más frescas y más jóvenes en muchos jugadores que las de Golden State. Y los partidos se están jugando cada 48 horas. Golden State viene con una resaca importantísima.
y se siguen jugando cada 48 horas por lo menos hasta el que va del quinto al sexto, y yo no sé si llega Golden State al sexto, que además sería lo que están diciendo el partido de regreso de Stephen Curry. Entonces, bueno, ¿en qué estará pensando Steve Kerr? Bueno, en tratar de buscar una forma, y teniendo a su favor el factor cancha, de estirar esta serie, a ver si el jugador que hace, que es, bueno, de un nivel excelente y además hace bueno a los demás, porque no es lo mismo en cancha una ofensiva de Golden State con Curry y a un costado Podziemski o Buddy Hield o el que sea, que cuando ellos tienen que protagonizar, al no estar Curry, la atención ya no está en ningún lado, la atención está en ellos. Sí. Porque también ayer Minnesota hizo una gran defensa sobre Buddy Hield. Y después lo que se notó, yo no lo tengo como dato concreto, pero los famosos cortes a canastas que hace Golden State, o bien para anotar, o bien para recibir y pasar un tirador abierto, ayer yo conté dos, creo que uno de Gui Santos y otro de Draymond Green, y después no funcionaba por ese lado la ofensiva de Golden State, porque además la defensa de Minnesota tenía bien contenido a Jimmy Butler. Entonces, si al jugador más inteligente que tiene Golden State lo tenés contenido, el segundo veterano entra en una dinámica de colisión, de bravuconadas y todo eso, ¿y el resto qué va a hacer? O sea, Spencer volvió a ser Spencer, bueno, Podziemski lo que te puede dar, y bueno, me parece que tiene pocos mimbres Kerr como para armar una buena canasta, como dicen los españoles. Sí, las puertas traseras de Golden State estaban cerradas por Minnesota en este partido. O sea, estaba leído y te das cuenta de la fuerza de gravedad que impone Curry. Es el que crea que el jugador de Minnesota esté en vez un paso hacia Curry, esté un paso a cerrar esa puerta trasera. O sea, ahí se nota la diferencia de la falta de gravedad, de fuerza de gravedad de Curry en cancha. Pero hay algo interesante aquí, Pablo. Con Curry fuera, este equipo de Golden State es un equipo acéfalo. No tiene armador clásico. Terminó Draymond Green fungiendo ese papel con 5 asistencias. Butler tuvo 4. Minnesota es así, casi de entrada. Mike Conley da un poquito, jugó 17 minutos. Muy bueno, me encanta Conley, pero le da muy poca cosa en este momento a este equipo. Lo interesante de Minnesota es que ya esto lleva años ya, esto no es nuevo, incorporan figuras y se tienen que adaptar. Es que los ha convencido Chris Finch de que cada cual puede ser armador y tiene que ser armador. ¿Cómo notas ese tema? Porque en cualquier otro equipo ves a Tyrese Haliburton, ves a Garland o Mitchell cuando está ausente Garland, ves a Jalen Brunson. Hay un cerebro que es el que organiza, reparte, lee, evalúa, decide. No es exactamente el caso de Minnesota. ¿Cómo tú describes, por un lado, la falta de un armador clásico en Minnesota y lo que ha tratado de crear Chris Finch para evitar o para darle la vuelta a esa ausencia en Minnesota? Sí, Álvaro, me parece que Finch lo que ha hecho es adaptarse hacia donde ha ido mutando la NBA, que es la ausencia en muchos equipos de un armador clásico y jugar más a lo que se conoce como el positionless, es decir, 5 jugadores que juegan de frente al canasto, donde cualquiera puede bajar el balón y tomar determinaciones, salvo que tengas un jugador del calibre de Brunson, del calibre de Haliburton, que cada vez son menos. De hecho, acá hago un paréntesis y está la discusión. ¿Es Stephen Curry un base armador o es un escolta tirador? Por lo menos no es el armador clásico que estábamos acostumbrados a ver en Magic Johnson, en John Stockton. Me parece que la NBA ha mutado mucho a ese juego más dinámico de todos los jugadores abiertos o poca presencia interior, donde cualquiera lo pueda jugar, empezar organizando la jugada.
y muchos equipos empezando a generar ventajas a través de bloqueos indirectos o no solamente a través del pick and roll. Y Minnesota, inteligentemente, Finch, que si bien tiene, como vos mencionabas, a alguien que puede hacer eso como Mike Conley, creo que ha encontrado que si Edwards tiene más el balón en su mano, puede producir más, aunque no sea un base puro. Sin duda. Y la otra disyuntiva que vimos ayer, por fin, un pequeño cambio a favor de Golden State, Marcelo, es que se pensaba, y al principio el partido fue así, que dos güeyes no pueden vivir en la misma cueva. Léase Jonathan Kuminga y Jimmy Butler. Los dos juntos, un desastre. Tenemos una gráfica que nos muestra el efecto de eso en temporada regular, en playoffs hasta ahora y durante el partido de anoche, donde la combinación de ambos en cancha les representa negatividad al equipo de Golden State. En temporada regular, con ellos juntos en cancha, perdían por 7 puntos el intercambio de puntos por 100 posesiones. En playoffs se agudiza a 36. O sea, reciben 36 puntos más por 100 posesiones que los que anotan cuando están ambos juntos. Anoche, esto no es una eficiencia neta, es solamente un más menos, por primera vez en un montón de tiempo, cuando estuvieron juntos unos 10 minutos en cancha, después de escalonarse, finalmente concedió la situación Curry y los metió juntos en cancha, sacaron 4 puntos de ventaja. Mucho tuvo que ver que Kuminga, en un partido de poca estructura, ya perdiendo por 20 y pico, empezó a jugar su juego, que es el juego libre, donde él no juega en el esquema de Golden State, pero toma el balón, lo lleva al punto que él quiere, lanza y liquida. ¿Cómo viste esa parte del aspecto del juego de Golden State? ¿Y tú crees que eso promete a futuro o sencillamente fue, no, Álvaro, resultado de la situación que enfrentaron, perdiendo por mucho, buscando cualquier solución? Bueno, dos cosas. Una, como dijiste, o sea, Kuminga luce en el juego libre. Se juega lo que él quiere, agarra la pelota, se va de cualquier esquema. Y después Kuminga era un juego quemado por Steve Kerr. Quemado. Pero esto porque lo verbalizó Kerr, no porque nos dimos cuenta nosotros. Dijo que no. Bueno, ahora, ¿por qué lo trae de vuelta a la formación? Por necesidad. Entonces entiendo, sin faltarle al respeto a Steve Kerr, que es un error de gestión. Cuando vos ya públicamente quemaste un jugador, Pablo, esto lo debes saber bien, con qué cuidado se manejan los entrenadores en estas cuestiones. Chris Finch también criticó a Anthony Edwards después del juego 1. Me identifico más con la línea de los entrenadores, como enseñaba acá en la Argentina León Nasnudel, se critica en el vestuario y se elogia en la conferencia de prensa. En las conferencias de prensa no hay que elogiar, no hay que criticar, porque más ahora todo tiene una repercusión tremenda. O no hay que equivocarse al declarar, como declaró Joe Mazzulla, siendo antes del juego 1, lo que nosotros no queremos es entrar en la chiquita, en el clutch contra Nueva York. En los dos partidos va al clutch y pierde. Entonces no le tenés que mostrar tampoco al rival tus debilidades. Y ahora lo trae a Kuminga, a Steve Kerr, en un partido, bueno, decir, qué sé yo, necesito jugadores, lo pongo. Al que critiqué, al que dije que no respetaba mi esquema, ante la necesidad. No es el único. O se muere con las botas puestas, o bueno, conviví con tus mismas declaraciones en las que tenés que aceptar que te equivocaste. Así es. Y Pablo, no es el único que tiene que jugar un poquito más libre. Buddy Hield es ese tipo de jugador también. Mientras más libre esté, mejor para él. Mientras más estructurado esté, más perdido está. Han tenido todo un año para tratar de encasillarlos y colocar a la silla al caballo. No es posible. O sea, ya eso viene de fábrica. ¿Qué haces en ese momento? Son dos jugadores que te pueden anotar un montón de puntos. Exactamente el tipo de reemplazo de Curry como anotador que quisieras tener en cancha. Como técnico, ¿cómo lidias con todo eso? Los necesitas, Álvaro. Te falta tu mejor jugador. Como vos mencionaste antes, no solamente por lo que anota, sino por lo que genera la tensión defensiva que provocan los demás equipos. Y ahora te quedaste con el personal diezmado. Y bueno, lo mencionaba Marcelo. Bueno, tendrán una charla con Kuminga y decirle, mirá, no estuvimos viendo en la misma página, pero en este momento el equipo te necesita.
El equipo, lo más importante es el equipo. Y no hay nadie ni nada por encima del equipo. Con lo cual, empecemos de cero nuevamente y tratar de aportar lo que vos puedas, y lo que el equipo necesita. No lo que puedas, sino únicamente, sino un desorden, una anarquía, para que el equipo pueda ganar partidos de básquet hasta que vuelva Curry. Dentro del gran partido ofensivo que jugó Kuminga, no fue así en el costado defensivo, donde dio un montón de ventajas. Entonces, lo que un entrenador tiene que tratar de hacer es decir, bueno, borrón y cuenta nueva, el equipo es lo más importante, aunemos fuerzas para sacar esta situación adelante. Las planillas estadísticas, Pablo y Álvaro, muchas veces son más generosas de lo que sucede adentro de la cancha con determinados jugadores. En lo que es el box score que habitualmente se muestra, que vos lo mostrás acá en Ritmo, por ejemplo, yo ya sacaría el rubro más menos, que me parece poco trascendente, y ahí agregaría el rubro cuántos puntos recibe cada jugador. No, perdóname, Un Luka, apartado defensivo, porque si vos mirás generalmente la planilla, el box score, que es el que también leen los entrenadores en las conferencias de prensa y miran los jugadores, es prácticamente un box score con todas cuestiones que tienen que ver con lo ofensivo. Marcelo, Luka Doncic no quiere que hagas eso. Está totalmente opuesto a esa Pero idea. hay varios, porque nosotros, por ejemplo, tenemos una mirada de Kawhi Leonard como un gran defensor y ha tenido partidos horrorosos, porque todo bien después de sus últimas lecciones para adelante con Kawhi Leonard, pero no le permiten los traslados laterales, entonces recibe muchos puntos de penetración. Hay que ir. Esto está en la página oficial de la NBA, tranquilamente se puede mirar y ver cuántos puntos reciben, si son de 3, de 2, las asistencias que no defienden. Bueno, este juego sabemos mucho más de lo que sucede adelante en la cancha. De hecho, hemos tenido una conversación privada, Pablo y yo, de tratar de generar, sabiendo que las herramientas están limitadas, pero a nivel conceptual, cómo tú captas el valor defensivo de un jugador. Claro. Y estamos tratando de ver cómo empezamos a descifrar una fórmula que después nos preocuparemos cómo llegar a los números. Sencillamente a nivel conceptual, cómo tú capturas el valor de un jugador en el lado defensivo, con tantas variantes y con tantos cambios, muy difícil. Por último, Pablo, el llamado a reemplazar como veterano y como jugador importante en la liga a Steph Curry, en este caso no es Draymond Green, es Jimmy Butler. Butler también mencionó que todavía le duele la cadera y le duele el glúteo de la caída que sufrió hace unos partidos. Está tratando de jugar, pero que no está al 100%. Perfecto. Pero hay que mencionar algo. Jaden McDaniels lo está marcando muy bien. O sea, una cosa es lo que no puede hacer Jimmy Butler por limitaciones físicas o falta de rendimiento. Otra cosa es lo que el rival contrario te permite hacer. ¿Cómo estás viendo jugar a este chico McDaniels en estos playoffs y en esta serie? Me parece que está haciendo un trabajo sobresaliente en ambos costados de la cancha, porque es un defensor de jerarquía, pero que también aporta en el costado ofensivo. No es que solamente su contribución se da en defensa. Y yo creo que hablando de esto de las variables y las mediciones o la imposibilidad de medir algunas cuestiones defensivas, me parece que una de las cuestiones es ver el lenguaje corporal de Jimmy Butler cuando es defendido por McDaniels. Se lo ve fastidiado, se lo ve que no está cómodo, se lo ve que no está cómodo con McDaniels, se lo ve que no está cómodo cuando lo defiende Gobert también, porque no siente como que todas las posesiones puede anotarle en un claro mismatch, en un pareo defensivo que debería favorecerle a Butler, sobre todo jugando en el perímetro contra un jugador de la talla de Gobert, y así todo se lo vio, sobre todo ayer, varias veces atacando el aro sin saber qué hacer después, en el aire, definiendo a último momento, pasando el balón, cercano a perder las pérdidas, que fueron una gran cantidad y que le costaron mucho a Golden State. Entonces, decir, bueno, ¿cómo lo podemos medir? Y podemos medir
qué porcentaje de cancha tira contra McDaniel, pero también su lenguaje corporal y su fastidio me parece que cuando lo está por la defensa de Minnesota es evidente con Butler. Bueno, mencionó Steph Curry, le preguntaron de su estado de sus isquiotibiales izquierdos. Dice, bueno, es una lesión un poquito engañosa, dice. Un poquito tricky, es la palabra en inglés. Hay que tener mucha cautela con ella. El plan de Golden State aparentemente es que descanse el partido segundo, que ya se perdió, y perdió su equipo. El tercero y el cuarto en Golden State, como mínimo. El tema es el siguiente. Entre el quinto y el sexto hay 4 días de descanso. Una cuestión del itinerario de la liga, estirando el chicle un poco en los playoffs, tratando de distanciar partidos. Eso quiere decir que hay un incentivo para que, si es posible, no jugase el quinto partido tampoco. Si llega para el sexto partido, tendría 12 días de descanso, que para una lesión de grado 1 es mejor 12 que 8. Así que el cometido de Golden State Warriors es ganar un partido en los próximos 3. Uno, porque eso te obliga, en el peor de los casos, a regresar a casa en un sexto partido, de nuevo con 12 días de descanso para Steph Curry, con marca de 2-3, al borde de la eliminación, pero con marca de 2-3 todavía con vida. No es que quiera Golden State llegar a ese punto, pero es el mínimo aceptable. Por lo tanto, ganar un partido en casa en los próximos 12 es absolutamente, totalmente obligatorio para este equipo, como mínimo, para darle este tiempo adicional a Curry de regresar más recuperado que menos. Veremos qué pasa. Muy interesante lo que va a pasar en esta serie. La actitud de ambos equipos, la de Minnesota en el primer partido, al segundo, irreconocible el cambio. Golden State hasta cierto punto también. Veremos qué pasa en este tercer choque allá en San Francisco.